Ya hemos hablado de los intentos, hasta ahora fallidos, de la ciencia por lograr que los seres humanos alcancemos la inmortalidad. Pero, ¿qué tal si en verdad existen personas que han logrado vencer la muerte para siempre? A continuación hablaremos sobre esas personas que, según los mitos y leyendas, son inmortales. Difícil de creer. Muchas de estas historias sobre inmortales vienen de textos religiosos. Por ejemplo, algunas interpretaciones de la Biblia consideran que Caín, el hijo de Adán que mató a su hermano Abel, fue castigado por Dios y condenado a vagar por la tierra de manera eterna, y se le puede reconocer por una marca que le puso Dios con el propósito de que nadie lo agrediera. Muy similar a este relato es el del judío errante, que también aparece en la Biblia. La historia cuenta que este hombre le negó agua al sediento Jesús durante su camino a la crucifixión, por lo que éste lo condenó a errar hasta su retorno. Así que se piensa que el judío errante seguirá vagando por la tierra hasta que sea la segunda venida de Jesús. El libro de Mormón nos habla de otros inmortales. Explico. Los 3 nefitas, 3 discípulos de Jesús a los que se les concedió su deseo de vivir por siempre para predicar la palabra del Señor y seguir llevando almas a su reino. Durante la Edad Media se dio el auge de la alquimia, una pseudociencia que, entre otras cosas, buscaba convertir el plomo en oro y descubrir el elixir de la inmortalidad. Se cuenta que un hombre francés de nombre Nicolas Flamel logró descifrar textos antiguos que le permitieron replicar por medio de procesos alquímicos la piedra filosofal, con lo cual consiguió la inmortalidad para él y para su esposa. Otro famoso alquimista que se dice alcanzó la inmortalidad fue el conde de Saint-Germain, un hombre que dominó varias artes y que, según la leyenda, aparecía en distintas épocas en los altos círculos sociales, cambiando de nombre, pero mostrando la misma apariencia juvenil. Imagínense que algún político fuera capaz de decir que era inmortal y que lo hiciera para conseguir votos. Ese fue el caso con el político norteamericano Leonard Jones, quien se postuló para la presidencia varias veces entre 1840 y 1860. Su promesa de campaña fue que la gente podía alcanzar la inmortalidad igual que él. ¿Saben cómo? Con tan solo rezar y ayunar. Aunque no ganó las elecciones, muchas personas votaron por él y solo descubrieron el engaño de este político cuando finalmente falleció de pulmonía. Difícil de creer. El sueño de muchos, tal vez de todos, es ganarse la lotería. Pensamos que con ese dinero todos nuestros problemas terminarán, pero a veces ese es el inicio de la mala suerte. Estas son las historias de las personas que ganaron la lotería, pero terminaron arruinando su vida. Difícil de creer. En 1991, Michael Linsky ganó $14 millones en la lotería del estado norteamericano de Massachusetts. Parecía entonces que su vida estaba resuelta, hasta que se enfrentó a un pequeño problema. El boleto lo había comprado en una licorería propiedad de un temible gángster llamado White Bulger, uno de los criminales más buscados por el FBI. Cuando Bulger se enteró del premio, visitó a Michael y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Básicamente, lo obligó a repartirse el premio de la lotería entre varios mafiosos. Al final, Michael Linsky se quedó con apenas $700,000, una mínima parte del premio inicial. Claro, conservó su vida. En el año 2000, un inmigrante ilegal guatemalteco ganó $750,000 en la lotería de Georgia, allá en Estados Unidos. Temiendo ser deportado, le pidió a su jefe que cobrara sus ganancias por él. ¿Se imaginan lo que pasó? El jefe escapó con el dinero. Durante los siguientes 10 años, el ganador original demandó a su jefe. Fue enviado a la cárcel por cargos de terrorismo. Y cuando por fin recuperó algo de sus ganancias,
fue deportado de los Estados Unidos. Timothy Elliott era un criminal menor, aficionado a robarse boletos de lotería de tiendas y supermercados. Un día fue arrestado y condenado a prisión. Poco tiempo después le fue concedida la libertad provisional bajo la condición de que tenía prohibido realizar cualquier apuesta o juego de azar. Y sin embargo, Timothy un día compró un boleto de lotería y ganó $1 millón. Pero esto representaba una violación a su libertad condicional. Por lo tanto, fue arrestado de nuevo, enviado a la cárcel y por si fuera poco, le quitaron sus ganancias. Eso es mala suerte. Bien dicen que el dinero no es la felicidad. Y en el caso de estos personajes, incluso representó un destino peor que el que ya tenían. Así que la próxima ocasión que compren un boleto de lotería, piénsenlo 2 veces. No vaya a ser que ganen. Difícil de creer. Indudablemente, desconocemos muchas cosas de cómo funciona el universo. Por ello, una de las cuestiones más inquietantes sobre los extraterrestres es que ellos deben de tener tecnología e ingeniería mucho más avanzada que nosotros. Algunos piensan que ese avance se debe calcular en miles de años, si no es que en millones. Entonces, hablemos de la tecnología y la ingeniería extraterrestre. Difícil de creer. Desde tiempos antiguos, se ha tenido conciencia de seres que habitaban fuera de este planeta. Para la mayoría de las culturas eran dioses. Y aunque hoy por hoy no tengamos ninguna prueba definitiva del contacto extraterrestre con alguna civilización antigua, sí tenemos muchas preguntas, sobre todo en lo que se refiere a la arquitectura y a la tecnología que nuestros antepasados debieron utilizar para construir esas impresionantes pirámides y magníficas esculturas. Por poner tan solo un ejemplo, en Egipto y Latinoamérica, los antropólogos todavía debaten, sin saber a ciencia cierta, cómo es que se tallaba la piedra obteniendo superficies simétricas y lisas en las esculturas, siendo que no conocían las herramientas metálicas y los instrumentos que poseían, se cree, no eran tan precisos. Según la teoría extraterrestre, eso fue posible gracias a herramientas muy avanzadas que nuestros antepasados recibieron de los visitantes estelares. Pero regresemos a nuestra época. Desde la Segunda Guerra Mundial se dio un avance en ingeniería y tecnología que para muchos es prueba de que los gobiernos han ocultado durante muchos años estos conocimientos. Uno de los primeros ejemplos son los aviones con forma delta o triángulo. Esta forma ha demostrado ser muy eficiente para moverse en nuestra atmósfera. El mejor ejemplo de este diseño es el bombardero B-2, que no solo es una máquina excepcional en lo que se refiere a su diseño, también se refiere a su tecnología, mucha de la cual es secreta. La propulsión de las naves es otro de los problemas que los científicos todavía no resuelven de la ingeniería extraterrestre. Simplemente, en todos los avistamientos OVNI, los testigos hablan de objetos que se desplazaban a velocidades sorprendentes. Algunos calculan que a más de 8,000 kilómetros por hora. Esto sería unas 7 veces más rápido que la velocidad del sonido. El problema con viajar a estas increíbles velocidades es que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de los pilotos son demasiado grandes y provocarían que sus fluidos corporales literalmente se salieran de sus cuerpos de forma violenta. Para evitar esto, los científicos teorizan sobre un posible aparato extraterrestre que anularía la inercia para poder maniobrar en naves que viajen a dichas velocidades. Pero antes de ello, es necesario tener un combustible que sea capaz de generar mucha energía. Con los combustibles actuales, un viaje, por ejemplo, a Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro planeta, requeriría del equivalente en combustible de toda la materia que sabemos existe en el universo.
Por ello, la respuesta es la antimateria, ya que para hacer el mismo viaje propulsado con antimateria necesitaríamos apenas unos cuantos gramos. Pero la pregunta es, ¿dónde conseguir esta antimateria? La verdad es que lo mejor es copiar lo que pensamos han hecho los alienígenas, es decir, crearlo. Por ello, desde hace 30 años, en algunos laboratorios se ha ido creando antimateria, aunque hasta ahora se ha logrado almacenar apenas unos cuantos miligramos, que si bien son muy poderosos, aún es insuficiente para pretender tan solo iniciar, un viaje sideral. Las teorías que se desarrollaron desde los inicios del siglo XX parecieran encajar de manera perfecta con lo que tecnologías extraterrestres son capaces de hacer. Por ejemplo, la teoría de los agujeros de gusano dice que si tenemos dos puntos en el espacio, la forma más rápida de viajar entre ellos no es la línea recta, que en este caso sería de acá a allá. No. Sería mejor doblar el tiempo y el espacio para acortar esa distancia. Desde luego, para lograr hacer esto, se requiere una cantidad de energía que solo la antimateria puede brindarnos. Pero la ingeniería extraterrestre no tiene por qué restringirse únicamente a las máquinas o la energía. Esta tecnología podría también ser aplicable directamente en los seres vivos. Como sabemos, el potencial del cerebro humano es enorme, así que tal vez estos seres han encontrado la forma de cómo utilizar sus propios cerebros para viajar en el espacio e inclusive viajar en el tiempo con sus visiones. De esta forma, la computadora central de una nave extraterrestre no necesariamente sea una máquina, sino que podría ser un ser vivo, preparado genéticamente para realizar las labores de navegación y viajar en los confines del universo. Pero, sin lugar a dudas, el caso más extremo de la tecnología alienígena lo podemos ver en aquellas personas que se autodenominan elegidos. Es decir, hombres y mujeres en todo el mundo que dicen haber sido contactados y recibido instrucciones para desarrollar nuevos artefactos que puedan ayudar al hombre en su entendimiento del universo. Muchas de esas teorías extraterrestres parecen verdaderas locuras, pero recordemos que todavía hace poco más de 100 años se creía que volar era imposible. Y ya sean desarrolladas por humanos o inspiradas por inteligencias siderales, cierto es que la ingeniería y la tecnología del futuro será difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. La telepatía es la transferencia de datos mentales entre dos personas. Se le considera una pseudociencia o una forma de percepción extrasensorial. Muchos científicos descartan su existencia al decir que la magnitud de la energía cerebral no es capaz de permitir la transmisión de información de esta forma. Al margen de ello, existen testimonios del fenómeno telepático, difíciles de creer. Los gemelos, Jim Lewis y Jim Springer, fueron criados por separado, sin que supieran de la existencia mutua. Aún así, es increíble que bautizaron a sus hijos con el mismo nombre y las razas de sus perros también coincidían. Incluso, los dos construyeron un barco circular blanco alrededor de un árbol. Cuando ellos se conocieron, quedaron anonadados por tantas coincidencias como las que cuento, sin que pudieran explicar cómo se dieron estas. Los estudiosos en lo paranormal tratan de explicar este fenómeno al decir que estos sujetos suelen tener una conexión psíquica y energética entre sí, que llega a sentirse cuando uno puede vivenciar los pensamientos o sentimientos del otro, sobre todo cuando son intensos o están atravesando un momento crucial, a pesar de la distancia en que se encuentren. Se piensa también que la similitud en su ADN lleva a que sus cerebros procesen la información de forma idéntica. La NASA tiene en puerta un proyecto para que sus astronautas se comuniquen sin emitir sonidos. Si bien no es telepatía, el dispositivo se controlará con la mente.
La telepatía parece también existir en el reino vegetal. David Rhodes, biólogo de la Universidad de Washington, descubrió que cuando un árbol de sauce era atacado por una oruga, sus vecinos de la misma familia secretaban al instante una sustancia para bloquear el crecimiento de los insectos. Asimismo, investigadores agrícolas sugieren que algunos vegetales emiten ultrasonidos no captados por el oído humano para alertar a los de su misma especie sobre el peligro. Y los animales no están exentos del intercambio telepático. Muchas mascotas, dicen, reaccionan cuando su amo está enfermo, afligido o en crisis. El libro Poderes Secretos de los Animales resalta el caso de Christopher, un niño que gritó en el momento justo en que su perro de nombre Bill moría durante una pelea con otro perro. En opinión del biólogo inglés Rupert Sheldrake, estos seres tienen capacidades que los humanos hemos perdido, lo que permite entonces esta conexión. Una postura científica habla de los campos mórficos que conectan personas y animales a distancia, principalmente con mensajes con un alto contenido emocional. Con todo lo anterior, entonces es claro que este fenómeno existe, pero por ahora hay científicos que buscan realizar conexiones telepáticas con base en la tecnología. El Ministerio de Defensa del Reino Unido podría poner en operación dentro de unos 30 años aproximadamente a soldados universales, entre cuyas capacidades mentales se incluye la telepatía. La telepatía electrónicamente generada en la Universidad de Duke ha permitido la unión de los cerebros de dos ratas situadas en distintos continentes. Ambas intercambiaron información y realizaron tareas sencillas. Así, la tecnología pronto podría servir para crear una nueva forma de flujo informativo mental de una persona a otra, y no solo entre animales. Difícil de creer. En el antiguo Egipto, los hipopótamos eran considerados como animales de mala suerte, esto debido a su ferocidad y a que causaban también muchas muertes. Difícil de creer. El bikini más caro del mundo, fabricado completamente con diamantes, cuesta $30 millones. Difícil de creer. Cada año las planicies del centro de Estados Unidos son el escenario de una serie de eventos meteorológicos destructivos, bastante destructivos, conocidos como tornados. Ráfagas de viento que giran con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y que son capaces de arrancar casas enteras desde sus cimientos. Pero, ¿cómo se forma un tornado? ¿Qué los hace tan peligrosos? Y sobre todo, ¿se puede hacer algo contra ellos? Estos son los tornados mortales. Difíciles de creer. Los tornados son columnas de viento en forma de embudo cuyos extremos tocan la tierra y las nubes y alcanzan grandes velocidades, causando problemas a su paso. La mayor parte de los tornados tienen velocidades de alrededor de 150 kilómetros por hora. Miden unos 70 metros de diámetro y se disipan después de recorrer unos cuantos kilómetros. Sin embargo, los más peligrosos y extremos sobrepasan los 480 kilómetros por hora de velocidad, con diámetros de 3.000 metros, y pueden recorrer cientos de kilómetros antes de desaparecer. Aunque hay tornados en todas partes del mundo, la mayoría de ellos se presentan en el llamado Callejón de los Tornados, en el centro de Estados Unidos. Ahí chocan grandes masas de aire frío y caliente, provocando que estos fenómenos sean más destructivos. Es en estas áreas donde se mantienen mayores precauciones contra tornados, como alarmas especiales y reglas de construcción específicas, como la obligatoriedad de tener sótanos antitornados. Los tornados se clasifican en 6 niveles de acuerdo a su capacidad de destrucción. Un tornado F0, es decir, la clasificación más baja, no provoca daño alguno.
En cambio, el F-5 puede arrancar casas, levantar vehículos pesados y hasta deformar rascacielos. El tornado más destructivo de la historia de Estados Unidos sucedió el 18 de marzo de 1925. El fenómeno, que fue un F5, es decir, el mayor grado de la escala, recorrió más de 300 kilómetros, dejando a 695 personas fallecidas. Pero el que arrojó más víctimas mortales aún sucedió el 26 de abril de 1989, en Bangladesh, Asia. Produjo más de 1.300 personas muertas. Los tornados pueden presentarse en grupos como si fueran tormentas. En abril de 1974, los estados del centro de Norteamérica vivieron la llamada epidemia de tornados, cuando en menos de 18 horas se formaron 148 tornados, incluyendo 6 de nivel F5. En el momento más intenso, había 16 tornados mortales al mismo tiempo. Esto, alrededor de 300 personas fallecieron. El peligro de los tornados no es solo que destruyan casas o que sean capaces de llevarse a personas que no están protegidas, lo cual ya es bastante dramático. También transportan escombros, lo van recogiendo en su recorrido, dejándolos caer en distintos lugares, como si fueran proyectiles. Los tornados también son causantes de las llamadas lluvias de ranas o de peces, ya que al pasar sobre lagos o ríos, levantan el agua y a los seres que se encuentran en ella. Mucho del conocimiento que tenemos acerca de los tornados se lo debemos a los cazadores de tormentas, profesionales estudiosos del clima que se atreven a acercarse y perseguir a estos fenómenos. El primer cazador de tormentas de la historia fue un hombre llamado David Hoadley, quien en 1956 empezó a perseguir tornados en el centro de Estados Unidos. Pero cazar una tormenta no es fácil. Primero, es un trabajo que requiere de muchas personas, coordinadas en diferentes puntos cercanos a la zona donde se presume surgirá un tornado. Después, necesitan equipos meteorológicos que puedan ayudarlos a medir las características de los fenómenos. En la actualidad, suelen usar vehículos diseñados especialmente para la cacería, que son más pesados y reforzados. Esto para impedir que sean levantados por los fuertes vientos. Y sin embargo, sigue siendo un trabajo bastante peligroso. De hecho, hace poco tiempo, los cazadores de tormentas más famosos de Estados Unidos, protagonistas de un programa dedicado al fenómeno, fallecieron cuando su vehículo fue arrastrado. Como siempre, los fenómenos naturales demuestran que son más poderosos que el ser humano y no importa la tecnología que se tenga, no importan las precauciones, no, contra los tornados poco se puede hacer, poco, difícil de creer. Difícil de creer.